Está. Bueno, bienvenidos a todos, familia. Recuerden que hoy tenemos nuestra clasecita de familia consciente, en la cual pues todos los lunes nosotros nos reunimos para trabajar algún tema de interés muy importante para aplicar en la casa, siempre con claves prácticas. Entonces, bienvenidos a todos, Bertila, a todos en el chat que están saludando. Gracias por tomarse ese tiempito y saludar, Sandra, Javier, Cecilia. Todos, Marlene, Cielo, bienvenidos, buenas noches, Jessica, buenas noches. Buenas noches, Frida, bienvenidos a todos, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Espero hayan tenido un bonito fin de semana y bueno, y espero también estén con lápiz y papel para ir tomando nota. Siempre, no, la luz. Gracias. Ya, se le pasó, me imagino, está pensando en otras cosas. Bueno, listo, ¿quién más me saluda? Fabián, bienvenido, Fabián, buenas noches, Telvina, hola a todos, ¿cómo están? Espero hayan tenido una bonita semana. Les estaba comentando María, hola, buenas noches a todos. ¿Quién más? Ya, bueno, mis amores, hoy día tenemos un tema muy bonito. He elegido el tema de el poder del lenguaje, el poder de las palabras y en la mente de tus hijos, en la crianza, en la crianza. Qué tema tan bonito, tan importante. Shirley, bienvenida, bienvenida. Bueno, ahora sí. Ese tema lo he elegido porque es muy poderoso. Este tema es muy importante. Es decir, el lenguaje es una clave, viene a formar es una parte muy clave en el desarrollo de la mente del niño. Así lo tengo que decir. O sea, el lenguaje es clave. Si nosotros no estamos utilizando un lenguaje adecuado, pues posiblemente estemos formando aquello que no queremos en nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, si queremos realmente formar niños felices, plenos, seguros de sí mismos, con buena autoestima, que se valoren, que se sientan seguros, que crezcan sintiéndose sanos, saludables, que ellos pueden, que son niños inteligentes, capaces y todas las cualidades que nos gusta ver en nuestros hijos o que nos gustaría ver en nuestros hijos, entonces el lenguaje es muy importante y a partir de ahora tenemos que tomarlo como de una manera, pero con mucho cuidado, es decir, hay que darle ese valor que se merece el lenguaje. Hay que darle su valor. Cerramos la puerta. Ya, ahora sí, mis amores, se nos fue la señal. Bueno, cosas que pasan. Ya estoy aquí, no se me vayan, no se me vayan. Les estaba diciendo, bueno, tuvimos un pequeño problemita con el wifi, pero espero que ya se haya solucionado. Les estaba comentando que hoy día vamos a ver por qué el lenguaje es tan importante, las palabras que decimos. Sí, se congeló, María, porque tuvimos un problemita con el wifi, pero ya,
Espero que se haya solucionado, ¿ya? Y que no vuelva a pasar. Bueno, entonces, miren, mis amores, si yo les digo, recuerden una frase o una de las tantas frases que más recuerdas en tu infancia, ¿cuál se te viene a la mente? ¿Qué frase se te viene a la mente? Y yo te pregunto, ¿es positiva o es negativa? ¿Qué es lo que más te repetían en casa los papás o quienes te hayan cuidado? El que quiere lo puede poner en el chat, lo puede escribir, el que no, no hay ningún problema, recuérdalo mentalmente. Y yo te pregunto, ¿son frases positivas o son frases negativas? Vamos a ver si alguien lo desea compartir. Mm, ya, por ejemplo, Midwa me está compartiendo una de las palabras que tanto escuchaba en casa y en este caso es burra, me dice ella, que es una frase negativa, pero es que sí, a veces se utilizan mucho etiquetas, palabras despectivas o negativas, ¿no? Y estas frasecitas van calando en la mente de nuestros hijos, de nuestros niños. Por allí Frida me dice, sí, la mayoría eran negativas. Daisy me dice, eres como tu padre. Imagino que habrá sido en el sentido negativo, ¿no? Casi siempre utilizaban esa frase para describir algo negativo, ¿no? Porque eres desordenado, ay, si te olvidaste, siempre te olvidas o siempre dejas todo desordenado igual que tu padre, igual que tu madre, ¿no? La mayoría ven son negativas, boba, no sabes nada, no puedes, sal de aquí, ¿no? O eres una loca. Y miren, son frases bastante negativas que escuchábamos de niños. O sea, éramos niños, éramos adolescentes, no éramos adultos. Si yo le digo una de estas frases que estoy leyendo aquí a uno de ustedes ahorita que son adultos, ¿cómo se sentirían? Me está faltando respeto, ¿qué le pasa? Se van ustedes, se van a enojar. ¿Qué le pasa a Elena? No, me está faltando respeto, ¿qué le sucede? Se molestan, se enojan, se van, apagan su cámara y nunca más regresan. Se sienten mal, no les va a gustar y son adultos que pueden procesar o digerir la información. Ahora imagínense un niño, un adolescente que está formando su mente, que está desarrollando su cerebro recién. Imagínense cómo ellos, que ni siquiera tienen la capacidad de hacer el filtro, el famoso filtro, porque los niños al menos se lo creen todo, sobre todo si las frases vienen de las personas significativas, como son los padres o quienes le están cuidando. Entonces, lo que tú como padre o cuidador le dices a tu hijo, se la va a creer, porque tú eres una persona significativa. Entonces ellos como que no dicen, tendrá razón mi papá, no tendrá razón, pero yo ayer no hice eso, creo que se está equivocando, está exagerando, él ha tenido un mal día, ¿por eso ha utilizado una etiqueta negativa para conmigo? No, el niño no va a pensar así, el niño se lo cree nada más. Entonces, imagínate estas frases que yo estoy leyendo, que hemos escuchado de niños, si ahora que las vemos, que ustedes también están leyendo el chat, son bastante fuertes, son bastante duras y que nadie merece recibir. Ahora imagínense si lo usamos con un niño. Además de que se va a sentir mal, estamos configurando su mente, su personalidad, su sistema de creencias. Además de todo eso, estamos formando, por decirlo así, una plantita o estamos formando un arbolito torcido. Entonces se dan cuenta la importancia de tener cuidado con nuestras palabras y que muchas de estas frases o palabras, sí, los papitos lo dicen enojados porque estaban estresados, estaban cansados, estaban enojados, sí, posiblemente. No los vamos a juzgar, no, ahorita no vamos a hacer eso, no se trata de eso, pero tenemos que nosotros hacer el cambio. No repitamos los mismos patrones que han utilizado con nosotros. Tenemos que hacer un cambio, un antes y un después, un alto y comenzar a dar una crianza consciente, una crianza diferente. No vamos a continuar haciendo lo mismo de ninguna manera. Por eso se llama familias conscientes, porque vamos a tomar conciencia y vamos a responder de una forma distinta, sana, saludable, ¿ya? Por allí me dicen, Carmen, yo no recuerdo lo que me decían a mí, son tantos años, tengo memoria selectiva, bueno, pero sí me recuerdo lo que le decía siempre a mi hijo, ¿crees que abro el caño y salen billetes? Ya, este es en el área del dinero. Gracias, Carmen, por compartir. Y ahora comprendo que nunca debo decirle eso. Claro, porque en ese ejemplo que nos está diciendo Carmen, ahí estamos de alguna forma diciéndole al niño que el dinero no es que sea algo fácil de tener, de conseguir.
Damos muchos mensajes con nuestras frases, muchos mensajes. Por allí Frida me dice cómo detener esa situación. De eso se trata. Hoy día nuestra clase se trata de eso, de hacer un cambio, ¿ya? Solo quería que tomen conciencia, que se den cuenta del impacto de las palabras, de las frases que usamos en el día a día con nuestros hijos para decir, no, a partir de ahora yo quiero hacer el cambio, yo quiero hacerlo bien, yo quiero hacerlo mejor. Hay que darle la importancia de vida, el valor necesario que se merece al lenguaje y a las palabras que usamos diariamente, ¿ya? Gracias por compartir entonces a todos ustedes. Maura me pone al último, pero lo hacía antes, ahora le digo que eres muy inteligente, muy bien, excelente, ya estamos mejorando. Ujú. Muy bien, Carmen, ya estamos mejorando. Claro, esa es la idea, ¿no? Si el daño ya está hecho, bueno, depende. Si los chicos ya son, bueno, si los chicos ya son adultos, posiblemente, bueno, ya son jóvenes, son grandes, son adultos, posiblemente estén en una de estas clases, ¿no? En las clases de Javier, o de repente estén leyendo algún libro que le ayude a mejorar o en alguna terapia, porque ya si llegamos adultos, digamos, con el sistema de creencias inadecuado o erróneo, pues vamos a sufrir en la vida y cuando sufrimos, ¿qué hacemos? Buscamos ayuda. Es allí donde vamos a retiros, donde vamos a talleres de sanación, es allí donde vamos a terapia, es allí donde compramos muchos libros para mejorar, vemos muchos tutoriales, muchos videos, ¿no? Ya cuando somos adultos tenemos que hacer el trabajo de sanación, pero por eso yo siempre digo, esta frase, ¿no? Es más fácil formar niños sanos que reparar adultos rotos, adultos dañados. Cuesta mucho más hacer el trabajo de sanación ya cuando somos adultos y esto puede tardar años, llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces es mejor formar de forma saludable a nuestros hijos, ¿ya? Eso es lo mejor. Muy bien. Gracias por compartir. Entonces, miren, ustedes ya deben ir conociendo por todas las clases que hemos ido dando aquí que existe esto que nosotros llamamos el circuito de la mente. El circuito de la mente dice que primero yo tengo un pensamiento, ¿de acuerdo? Primero yo tengo un pensamiento, luego viene una emoción, por ese pensamiento activa una emoción correspondiente. Y luego viene el comportamiento o la acción. ¿Cómo reacciono o respondo yo con esa emoción que siento debido a ese pensamiento? Repito, pensamiento, emoción, comportamiento, ¿verdad? O respuesta. Por ejemplo, si yo pienso, soy un tonto, no sirvo para nada, mi emoción va a ser posiblemente de tristeza. ¿Y cuál va a ser mi respuesta, mi comportamiento? No, no hacer las cosas, dejarlas a última hora o de repente buscar trabajos por debajo de mis capacidades. Esa es mi forma de comportarme. Pero yo añado algo más allí, algo más aparte del pensamiento, emoción y conducta, yo le agrego la palabra. Y es que sí, definitivamente tenemos que agregar la palabra. La palabra también es una forma de responder. Si yo pienso, soy tonto, no sirvo para nada, siempre me equivoco y me siento triste, posiblemente voy a tener palabras acorde a esa emoción y a ese pensamiento. Voy a hablar en negativo de mí. No, es que yo eso no voy a poder. No, es que ese trabajo es muy difícil para mí. Voy a hablar de manera negativa. Mi diálogo interior va a ser negativo y también mi diálogo externo, es decir, cuando yo hable, cuando tenga que describirme a mí misma, cuando yo tenga que decir algo de mí o cuando yo tenga que responder alguna pregunta, siempre voy a hablar de manera negativa, ¿no? Siempre me voy a valorar de forma negativa. Voy a decir, no, eso es muy difícil para mí, yo no puedo. Es que eso es para otros, otros sí podrán. A mí se me hace muy complicado, a mí eso conmigo no va, yo quiero algo más simple porque no creo que pueda hacer eso, pueda responder bien. Entonces voy a hablar siempre de esta manera. Entonces la palabra de alguna manera nos dice a nosotros lo que tú piensas de ti mismo, ¿ya? Y cómo te sientes. Lo que tú dices con tu lenguaje ya está describiendo lo que tú piensas de ti y lo que tú sientes, pero no solamente describe lo que tú piensas de ti, sino que tu lenguaje también describe lo que tú piensas de los demás. Y tu lenguaje también describe lo que tú piensas del mundo, de las circunstancias de la vida. La manera en que tú te expresas, la manera en que tú hablas, dice mucho de lo que tú piensas. Entonces, si yo quiero saber cómo piensa una persona, solo tengo que escucharle, en otras palabras. Si yo quiero saber cómo piensa una persona, yo solamente tengo que escucharle hablar.
la forma en que se comunica, lo que dice de sí mismo, de los demás y de la vida, a mí ya me está diciendo cómo piensa, qué creencias tiene esa persona. Entonces, ahora, el lenguaje tiene dos funciones, describir, pero también tiene otra función muy importante. No solamente es describir, sino también es el dar una posibilidad, el de crear. No solamente el lenguaje describe una realidad, sino que también la puede valorar, la evalúa, ¿no? Entonces, yo puedo decir, bueno, en esa clase que fui la semana pasada, el profesor habló 2 horas, 3 horas, dio muchas diapositivas, mucho material, la clase fue bastante extensa, ahí estoy describiendo algo. Pero cuando yo digo, la clase fue fea, la clase fue aburrida o fue muy difícil, fue muy complicada, ahí estoy, de alguna manera, estoy opinando, ¿no? Estoy evaluando esa clase y estoy dando como una, claro, una valoración. La valoración ahí en este ejemplo es negativa. Entonces yo puedo con mis palabras no solamente describir lo que es, sino que también yo puedo valorarlo, evaluarlo y de alguna forma puedo también predecir, porque la siguiente clase que yo vaya de ese profesor, puedo ir ya con una expectativa, ay, va a ser aburrida, va a ser complicada, va a ser tediosa, ¿no? Entonces, todo tiene mucho que ver, en realidad, todo está relacionado. Pero quiero que te quedes con esa idea de que tus palabras no solo describen, y ahorita lo vamos a ir viendo mejor, no solamente describen la realidad, sino que también la pueden predecir. Porque tú te haces una idea aquí y empiezas a hablar de una forma determinada y esa forma de hablar puede crear la realidad. Y es lo que vamos a ver también ahora, ¿ya? Espero que esta introducción se haya comprendido un poquito y yo les voy a ir compartiendo pantallas para que puedan ir tomando notas, me vayan haciendo sus preguntas y se puede ir comprendiendo, ¿ya? A ver, vamos a compartir por aquí. Denme un segundito para ampliarlo aquí. Ya está. Ahora sí. Sí se ve, ¿verdad? Ahí está nuestra clase. Bien, miren, el lenguaje, no se me vayan a asustar con esta imagen, es algo súper rapidito, en un minuto nada más, la voy a explicar súper rapidito, solamente quiero que entiendan que el lenguaje o la palabra, el lenguaje se ha estudiado por muchos años y ya desde psicólogos hasta hoy en día médicos, neuropsicólogos, neurocientíficos han estudiado el lenguaje y todos llegan a la misma conclusión de que tiene un poder muy, muy fuerte, muy amplio, de que puede crear tu realidad, de que cambia, puede modelar o puede moldear tu biología, tu comportamiento, afecta tus emociones, puede crear la realidad, es decir, puede formar de alguna manera ese niño que está creciendo lo va a formar, puedes formarlo tú con tus palabras solamente. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo todo esto. Entonces, desde autores tan conocidos como Vygotsky, que decían que el lenguaje construye el pensamiento, como Freud, que decía que la palabra cura, ayuda a expresar las emociones, Carl Rogers también, terapeuta, que hablaba que la palabra puede fortalecer la relación terapeuta-paciente, no tantos, Víctor Frank, que hablaba también que el lenguaje de alguna manera, el lenguaje que tú tienes, de alguna forma también te ayuda a ti en el sentido que tienes sobre la vida, ¿no? Darle sentido a la vida, Albert Ellis, terapeuta también, Aaron Beck, todos nos hablaban, todos nos decían que el diálogo, que el lenguaje que tenemos de alguna forma, mira, va a modelar tu conducta, va a afectar tus emociones. Tantos, Daniel Siegel, que es un neurocientífico, ya nos dice que nuestras emociones de alguna manera pueden ayudar a regular el sistema nervioso de nuestros hijos. Entonces, todos ellos ya nos estaban diciendo que el lenguaje es importante, ¿ya? Entonces, sí, tiene mucho, 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 mucho poder el lenguaje. Por eso es que he querido tocar ese temita. Y comenzamos con la primera clave, con la primera herramienta. La vamos a aterrizar toda esta información, la vamos a llevar aquí a nuestra realidad, a nuestro día a día. Entonces, comenzamos con lo siguiente. Mira, toma nota y recuerda estas frases que acabo de poner en esta diapositiva. Las palabras crean la realidad. Las palabras pueden crear realidad. Así como tú hablas, así como tú piensas, así como tú sientes, así como tú hablas, vas a ir creando tu realidad. Si tú, por ejemplo, a tu niño
A tu niño tú le dices, es que tú eres inteligente, es que tú eres capaz, es que tú siempre puedes, es que tú, yo sé que tú siempre al final, hijito, por allí que sí, le tienes que dedicar más tiempo, pero tú al final lo vas a aprender y tú le hables así siempre a tu hijo, eso que tú le dices se va a hacer realidad en algún momento. ¿Por qué? Porque tu palabra afecta su mente, es una semillita que se instala en su mente y tu hijo se lo cree. Y como él se lo cree, él piensa así consigo mismo. Y si él piensa así consigo mismo, va a actuar en pro de lo que piensa. Entonces es como que tú les tienes poder a través de tus palabras y de tus frases en formar una creencia, un pensamiento en la mente de tu hijo y él va a actuar acorde a eso que está escuchando de ti. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes crear, en otras palabras, tú puedes formar niños seguros, capaces, felices, plenos, como puedes formar niños inseguros, niños que se sienten poco capaces, niños que dudan, niños que se sienten cohibidos, tímidos, que se sienten que no son muy inteligentes. Claro, si utilizamos frases como hemos visto en el chat, eres tonto, eres sonso, no sabes nada y todo eso, ese niño va a crecer con esa idea. Ese niño va a crecer con esa idea. Por supuesto que sí. Entonces vamos a formar lo que no queremos. ¿Por qué? Porque utilizamos el lenguaje inadecuado. Entonces, tus palabras, su lenguaje sí que van a crear una realidad. Y en este caso, ¿la realidad qué es? Formar nuestros hijos. Estamos hablando aquí de familia consciente. Nuestra realidad son nuestros hijos. Es nuestra familia. Entonces, tenemos que saber elegir bien nuestras palabras para poder crear la realidad que queremos, para poder formar los hijos que nosotros queremos ver. ¿Qué queremos ver en nuestros hijos? Queremos hijos saludables, con buena autoestima, que sean seguros de sí mismos, que se sientan capaces, que sean resilientes, que enfrenten las dificultades. Queremos así a nuestros hijos. Entonces, si tú quieres tener ese resultado, tienes que sembrar las palabras correctas. ¿Ya? Entonces, también ya lo había explicado antes, pero todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, todo lo que tú haces y todas las palabras que utilizas en tu día a día, de alguna forma van a traer a tu vida algo acorde a eso, porque tú atraes a tu vida según cómo eres. Tú atraes a tu vida todo en lo que, según tu nivel de vibración, según cómo tú vibras, eso vas a traer. Entonces, dentro de este circuito que yo les dije, pensamiento, emoción, comportamiento, está el lenguaje. También es parte, es pieza de este circuito. Entonces, tú también puedes crear en tu vida según cómo hablas. No solamente para ti, sino también para tus hijos. Entonces, si yo como papá, si yo como adulto tengo esta forma de hablar, por ejemplo, siempre mis trabajos, odio mi trabajo es horrible, no me gusta, son difíciles, complicados, mis jefes, y yo hablo de esta manera, ¿qué realidad voy a tener? Si siempre me expreso así, la realidad que yo voy a tener siempre van a ser trabajos que me desagradan, porque hablo así, pienso así y me siento así, ¿no? Y si tú lo mismo haces con tu hijo, es que tú eres un niño poco inteligente, que tú no sabes, que no eres muy valioso, tu hermanito es mejor que tú, tu primito es mejor que tú, tu niñito va a pensar, tu hijo va a pensar así, va a sentirse acorde y va a comportarse acorde. Entonces, es que es así como funciona. Por eso digo que, bueno, no lo digo yo, esto lo dicen ya los estudiosos, ¿no? Las palabras crean realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Vamos con algo mucho más puntual. Miren, las palabras cambian la química del cerebro. Esto es cierto. Ya está estudiado que yo no solamente, yo puedo crear cambios en las emociones, en la química del cerebro, con movimientos. Si yo de repente estoy aburrida, estoy triste y estoy sentada con esta actitud así, lo más posible es de que yo me siga sintiendo de esta manera. Pero si alguien viene y me dice, oye, siéntate derecha, comienza a mover tus brazos, o párate, baila, y yo me muevo, yo voy a cambiar la química de mi cerebro y voy a comenzar a sentir bienestar. ¿Por qué? Porque voy a segregar dopamina, voy a segregar endorfinas y voy a empezar a sentirme bien. El mismo efecto tiene el lenguaje en nuestra mente. Si alguien viene y me dice, tú eres maravillosa, tú eres hermosa, tú puedes, tú eres genial, tú estás brillando, eres lo máximo, también va a cambiar esa química en mi cerebro. Lo mismo va a pasar.
y entonces yo me voy a sentir mejor. Entonces esto ya está estudiado, ¿no? Las palabras que tú usas y que le dices a otra persona o que te dices a ti mismo van a cambiar. Van a cambiar tu estado emocional, en otra palabra, porque la química no es otra cosa que tus emociones, ¿ya? Va a cambiar tu estado emocional. Entonces, para resumir, las palabras afectan tus emociones y también afectan las emociones de tu hijo. Entonces, imagínate que tu hijo de repente viene con una nota baja o con una tarea que no le sale, o llega a ti diciéndote, mamá, me he peleado con mi mejor amigo, me siento mal, y él se siente mal ya. Y tú le dices, ay, hijo, siempre peleas, eres un pleitista, eres una persona pleitista. Ay, eres un bruto, porque siempre te sacas la misma nota. Ay, es que para nada sirves. Se va a sentir peor. Va a sentir más de lo mismo, más tristeza, más frustración, más decepción. Pero si tú comienzas a decirle, hijo, pero si tú estudias, le dedicas más tiempo, esa nota la vas a superar, yo confío en ti. Esas palabras lo van a estimular, lo van a motivar. Hijo, pero si te has peleado con tu amigo, bueno, a veces surgen conflictos en las relaciones, en las amistades. Lo importante es saber pedir perdón y conciliarnos, reconciliarnos con las personas que queremos. Eso de alguna forma lo va a ayudar a tu hijo también a ver la situación mejor. Entonces, ves cómo las palabras tienen mucho poder, cambian incluso el estado emocional, afectan tus emociones y las respuestas de tu cuerpo, claro, porque si el niño de repente está estresado, está asustado, está sudando, está nervioso porque saca una mala nota y llega donde ti y tú le dices una frase negativa, va a continuar así. Pero si tú le dices una frase que lo motive, que lo ayuda, que le dé aliento, cambian sus emociones y al cambiar sus emociones también cambian sus respuestas fisiológicas. Ya deja de sudar, se relajan sus músculos, ¿te das cuenta? Entonces, todo afecta. Todas las palabras tienen un efecto sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones y por supuesto sobre nuestro comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño ya va a actuar diferente, tu hijo ya va a actuar diferente según lo que escuche de ti. Por allí que si tú lo animas con el tema de la nota, entonces tu hijo va a decir, ah, no, yo hoy día voy a estudiar aunque sea un ratito, voy a practicar porque mi mamá me ha dicho que si yo practico todos los días un poquito, de aquí a 2 semanas ya me voy a aprender la tabla. Entonces se anima, va y agarra la tabla y estudia. Su comportamiento es otro. En cambio, si tú le dices, no, es que nunca sabes nada, que por las puras te mando al colegio, etcétera, etcétera, ese niño ya se rindió. Ese niño ya se rindió y ya ni siquiera quiere coger el cuaderno. ¿Te das cuenta? O sea, es que sí, todo el lenguaje que usamos y las palabras que utilizamos van a afectar sus emociones, su cuerpo y su comportamiento. ¿Ya? Esto ya está totalmente estudiado. Entonces, tenemos nuevamente, vuelvo a repetir, que ir viendo, teniendo cuidado con las palabras y mensajes que decimos. ¿Ya? Otro punto importante, las palabras moldean su identidad. O sea, en otras palabras, mis amores, cada palabra o frase que tú le digas a tu hijo es como un ladrillo que está formando su casita, por decirlo así, su casita mental. Está formando su mente, sus creencias, sus pensamientos, su futura personalidad, porque va a tener de alguna manera también su personalidad cuando sea más grandecito tu hijo. O sea, estás formando una persona. ¿Ya? Con tus palabras, con tus mensajes. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué persona yo quiero formar? Yo quiero formar una persona segura de sí misma, valiente, resiliente, exitosa, que no se rinde, que le gusta aprender, que va por metas, o yo quiero formar todo lo contrario, depende tú qué quieres formar. Entonces, sí, obviamente todos nosotros queremos hijos sanos, hijos exitosos, hijos felices. Entonces, tú tienes que fijarte qué palabras les estás dando, porque tú estás formando, queriendo o no, creencias en su mente. Estás formando su sistema de creencias. El sistema de creencias se forma en la infancia y se refuerza en la adolescencia. ¿Ya? ¿Y qué cosa es un sistema de creencias? Son todas las creencias que tu hijo puede tener de él mismo, el autoconcepto que tanto hemos escuchado, todas las creencias que tiene de sí mismo, de que si va a poder o no va a poder, de que si es valioso o no es valioso, de que si es importante o no es importante, de que si lo quieren o no lo quieren, de que si es un buen amigo o no es un buen amigo, todo, de que si la vida es bonita
o es difícil, de que si el dinero es fácil o difícil de conseguir, ya que a propósito lo habíamos comentado al inicio de la clase, de que si es un niño que se enferma con facilidad o es un niño sano que siempre que se enferma se recupera rápido. Todo eso se va formando aquí en la infancia. ¿Y por qué toqué también el tema de la salud? Porque mucho, y eso lo tengo que decir porque mucho he escuchado que a veces a los niños se les dice, ay, es que él se enferma rápido, él se enferma mucho, a cada rato hay que llevar al doctor, él cualquier cosa ya se enferma, cualquier cosita ya le da, se enferma de la gripe, es un enfermizo, es bien débil. Tu hijo, si tú le dices eso al niño, el niño ya está formando un sistema de creencias de que es un niño débil, enfermizo. Y así va a pensar, así va a sentirse y va a actuar en acorde a ello, acorde a ello. Entonces, ¿ves qué importante es la palabra? Porque la palabra es el medio con el cual nosotros nos comunicamos con nuestros hijos. El lenguaje es el medio con el cual nos comunicamos con las demás personas. Y el lenguaje, pues, se escucha todo el día, porque todo el día estamos diciendo frases, todo el día les estamos hablando, todo el tiempo. Entonces, es repetitivo. Muy posiblemente todo lo que has dicho hoy día han sido frases muy parecidas a las que utilizaste ayer y la semana pasada. Entonces, las mismas frases que tú usas el día de hoy las vas a usar mañana, pasado y así. Entonces, es muy repetitivo y eso se va grabando, se va grabando, se va grabando, grabando en la mente de tu hijo. Entonces, puede formar un sistema de creencias positivo o negativo, sí, dependiendo qué le dices. ¿Ya? Y ese sistema de creencias va a formar su personalidad cuando sea más grandecito. A ver, vamos avanzando aquí. El diálogo interior, sí, lo que les comentaba. Una vez que tu niño ya formó un sistema de creencias, que ya tiene muchas creencias de sí mismo, de cómo es, de que si sí puede, no puede, es valioso, no es valioso, etcétera, etcétera, él va a empezar a hablarse a sí mismo. Todos nosotros tenemos un diálogo interior. Todos, todo el mundo tiene un diálogo interno. ¿Qué cosa es el diálogo interior? Es cuando tú estás pensando para ti solo, para tus adentros, para ti mentalmente, estás hablando, ay, hoy día tengo que hacer esto, luego tengo que llamar a fulano, mandarle esto a esta persona, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, verlo del colegio, del trabajo. Tú estás pensando y hablándote a ti mismo todo el tiempo. Te pasa algo y tú te hablas a ti mismo. Pasa un problema en el trabajo y tú te hablas a ti mismo. Ay, no voy a poder con esto, es para mañana y lo quiere a las 5 de la tarde, yo no voy a poder, esto es muy difícil para mí, ¿por qué me pasan estas cosas? En negativo a veces nos hablamos, ¿no? El diálogo interno a veces es en negativo, pero también a veces es en positivo, dependiendo qué programación o qué creencias tienes tú. Entonces, así como tú como adulto tienes tu propio diálogo interior, tus hijos también lo tienen. Y ellos ya tienen su diálogo interior. Y no creas, cuando ellos van a dar un examen, van a exponer, tienen que participar en algún concurso, tienen que conocer amigos nuevos, viajan, se mudan, cambian de colegio, ellos piensan algo al respecto y se hablan a sí mismos. Y te comento algo, esa forma de hablarse llamado diálogo interno es de alguna manera el resultado de la manera en que los padres le han hablado al hijo, al niño, en la manera en que los padres o los cuidadores le han hablado repetidamente al niño, ya, se va a parecer mucho su diálogo interno a eso, mucho. Por eso hay una frase, ¿no? Tu voz, esto ya lo comenté la semana pasada porque justo la semana pasada vimos la clase de la asertividad, comunicarnos de forma adecuada, ¿no? Tu voz, la voz, el mensaje que tú utilizas ahora para con tus hijos, luego se va a convertir en su voz mental. Tú ya no vas a estar ahí diciéndole, eres un tonto, tú no puedes, es difícil, pero esa vocecita ya está acá. Y no hace falta que tú estés ahí diciéndoselo, ellos se lo van a decir a sí mismos solos, porque es así como funciona la psiquis. O sea, así es como funciona. La voz del padre, madre o del cuidador termina instalándose aquí. Y esa voz crítica va a salir cuando somos grandes. Bueno, desde ahora, ¿no? En realidad. Pero también en positivo sucede. Si tú siempre le hablas en positivo, le motivas, ves los aspectos resaltantes de una situación y le hablas de una forma adecuada y saludable a tu hijo, esa voz
se va a convertir también en su diálogo interior. También. Entonces, sí, puede ser el diálogo interno de forma, puede ser positivo o puede ser negativo. Obviamente queremos un diálogo interno positivo en nuestros hijos. Por eso, qué importante es que nosotros le hablemos en positivo a ellos. ¿Ya? Vamos a ir viendo el cómo, no se preocupen, se los voy a enseñar. Les he traído un montón de claves para ello. ¿Ya? Entonces, el diálogo interno que va a tener tu niño, se lo está construyendo ahorita y le va a acompañar toda la vida, a menos que pues haga un trabajo terapéutico, ¿no? Y cambie. Pero si no, ese diálogo interno le va a acompañar toda la vida. Entonces, mira qué importante hablarle, por ejemplo, acá he puesto, ¿no? Un par de frases. Lo intentaré mañana, hijito, lo intentarás mañana, sé que puedes. No te preocupes, si hoy día no pudiste, sigue practicando, tú vas a poder. Eso que tú le dices a tu hijo se convierte en, lo intentaré mañana, sé que puedo. Él mismo se va a hablar así después. Él mismo se va a hablar así, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado en la manera en que nos dirigimos a ellos, a nuestros hijos, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver si hay preguntas hasta aquí, si se está comprendiendo. A ver. ¿Qué me dicen en el chat? Si hay alguna duda. A ver. Me dicen, así es, por eso ya le pedí perdón a mis hijos. Ah, ya, Carmen ya lo había leído. Ajá. ¿Cómo sanar? Primera vez que asisto. Hola Irene, hoy estamos en nuestra clasecita del poder de la palabra en la crianza. Te vamos a ayudar con muchas herramientas y claves para que puedas utilizarlo en casa, con tus hijos, con tu familia. Buenas noches, Ana María. A ver. Ujú, por ahí me están compartiendo también frases negativas que decían en casa, ¿no? Después igual debe haber por ahí algunas positivas, también vamos a resaltar y a escribir las positivas, porque sé que de todas maneras debe haber alguna positiva por ahí, ¿ya? Ujú, gracias, a mí me decían muy tranquilita, calladita y me costaba expresar y soy tranquila. Sí, eso vamos a verlo ahorita que también nos programa, pues, ¿no? Nos programan estas frases. A ver, Jessica nos dice, a mí me decía mi mamá que de niña nunca me enfermaba, mi mamá me decía que era muy inteligente. Bueno, ojalá te haya programado en positivo y que a día de hoy, tú pienses así de ti misma. Pues yo ya la regué con mis tres hijos, no te preocupes, Sammy, que podemos reparar y tratar de hacerlo mejor a partir de hoy, ¿ya? Lo hecho ya está hecho, algo has tenido que aprender, has hecho lo que has podido con los recursos que has tenido. ¿Alguna duda, pregunta por allí? Me le escriben, ¿ya? Vamos avanzando con nuestra clasecita entonces. Bien, a ver, ya. A ver, avanzamos con el siguiente. Claro, ya, miren, las etiquetas limitan, exactamente. Cuando tú usas una frase, una palabra, como las negativas que hemos visto en el chat, por ejemplo, los ejemplos que ustedes han dado, lo estás limitando a ese niño, le estás poniendo un techo, le estás diciendo hasta aquí nomás. Claro, porque si tú le dices a un niño, eres tonto, no puedes, no sirves, no sabes matemáticas, es que tú fútbol nada que ver, hijito, no es que tú para el deporte no eres bueno, para la música tú tampoco, no es que los idiomas se te hacen difícil o siempre tienes, yo escuchaba una frase que le decían a un familiar que le decían, tienes mano de romper todo, todo rompes y hasta adulto rompía todo, porque lo programaron de esa manera, es que todo rompes. Tienes, no me acuerdo, manos de cristal. Todo lo que agarras, destruyes, rompes. Y se lo decían desde niños y hasta ahora adulto, es verdad. Cada vez que coge algo, se le cae, lo rompe. ¿Por qué? Porque lo han programado de esa manera, porque se lo creyó. Porque vuelvo a repetir, los niños se la creen. Los niños no tienen este filtro de evaluar el lenguaje que tú les estás diciendo, de evaluar el lenguaje que utilizas, de evaluar las palabras que les dices. No tienen esta capacidad de evaluarlo, filtrarlo, digerirlo. Entonces los niños se lo creen. Y si se lo repites, si se lo repites, si se lo repites, llega un momento que se lo creen. Entonces, claro, lo estás limitando, le estás diciendo, tú no vas a poder aprender matemáticas, le estás diciendo, tú no vas a poder saber música,
tú no vas a poder aprender idiomas, lo estás limitando o le estás diciendo va a ser muy difícil para ti. Entonces ese niño realmente se le va a hacer difícil siempre cada vez que quiere intentar aprender el idioma, las matemáticas o la música. ¿Por qué? Porque ya le pusiste una etiqueta. No pongas etiqueta. Cuando tú pones una etiqueta, estás limitando la posibilidad de lo que tu hijo puede llegar a ser. Sí, de repente es verdad, ahorita en matemáticas tiene una C, ok, pero eso no significa que él es malo o que siempre va a ser malo en matemáticas, no necesariamente. No se lo digas, no uses esa etiqueta, no uses etiquetas negativas. Si vas a usar una etiqueta que sea en positiva, eres maravilloso, eres genial, eres brillante, eres increíble, eres cariñoso, que sea en positivo, pero no utilices nunca una etiqueta negativa. Trata de no hacerlo, ¿ya? Y si estás acostumbrado a hablar así porque de repente así fue tu crianza, así te decían a ti, si estás acostumbrado, entonces tienes que aprender a hacer pausas antes de hablar. Y de eso te voy a enseñar al último, ¿ya? Tienes que aprender a hacer pausas antes de hablar y detenerte antes de dejar salir una etiqueta negativa, porque no sabes el daño que hace a la autoestima del niño, una etiqueta negativa a su autoestima, a su autoconcepto, a su autovaloración. Es muy dañino, es muy dañino. Ya vamos a tratar de evitar esto. Entonces, espero vayas tomando nota porque son aspectos que tenemos que ir corrigiendo, que tenemos que ir corrigiendo en el día a día. ¿Ya? ¿Qué pasa más con el lenguaje? Lo que les decía al comienzo, el lenguaje activa emociones. Tú tienes el poder de activar una emoción en tu hijo. Miren, yo les cuento algo personal. Yo tengo un niño de 10 años, ¿ya? Y él cuando viene del colegio, no todos los días, pero a veces sucede, la semana pasada sucedió, cuando viene del colegio viene de mal humor. Viene de mal humor, viene fastidiado por el calor, por las horas de colegio. Y yo siempre le pregunto, hijito, ¿cómo es? Lo recibo amorosamente y le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bien. En realidad no es que haya pasado nada especial negativo, pero digamos que viene fastidiado, acalorado, no de buen humor, porque así no suele ser él normalmente. Entonces yo he observado esto mucho y yo dije, no, vamos a hacer un ejercicio. ¿Y qué estoy haciendo ya hace 3 días con él? Cuando él llega a la casa, cuando él llega a la casa, antes de entrar a la casa, yo salgo y lo recibo afuera, lo abrazo. Le digo que respire ahí abrazado a mí 3 o 5 respiraciones y luego le comienzo a decir palabras o frases positivas, amorosas. Le digo, te amo, eres maravilloso, eres valioso, eres amor, eres paz, eres luz, etcétera. Y le hago también moverse. Le hago moverse. Ahora dilas tú. Y él comienza, yo soy amor, levanta el brazo, yo soy luz, luego levanta la rodilla y así lo hago moverse. Y con 5 o 6 movimientos más las palabras poderosas o amorosas, le cambia el humor. O sea, ya termina riéndose, sonriendo, me dice, mamá, ya estoy mejor. Y es que hasta de repente hasta le da gracia, es gracioso. Pero sí, le cambia la neuroquímica, obviamente, en su cerebro, estos movimientos y estas frases poderosas, y ya le cambia el humor también, le cambia la emoción, el estado emocional, y él entra a casa ya diferente. Entonces, y no nos tardamos ni 3 minutos haciendo esto, pero lo puedes utilizar tú también si lo necesitas, ¿no? A veces el movimiento cambia las emociones y las palabras cambian las emociones. Porque tú te imaginas si él llega así y yo le recibo y yo le digo, otra vez de mal humor, siempre estás de mal humor, eres un renegón. Si yo lo recibo así, ese estado va a aumentar todavía y va a seguir así toda la tarde posiblemente. Entonces, no ayuda a esas frases negativas. ¿Te das cuenta qué importante es cambiar todo, cambiar toda la estructura, toda la dinámica del recibimiento, en este caso, en el ejemplo que les estoy dando? Y cambiar las frases, mirar la situación de otra manera y bueno, por allí hacer algunos ejercicios. Entonces, tu lenguaje lo motiva, lo entusiasma, incluso le da esperanza. Por ejemplo, claro, si tu hijo tiene un examen complicado, difícil, que sí, que de repente tú te das cuenta que está bastante tedioso el curso, entonces tus palabras, tus frases le pueden dar esperanza, le puedes decir, hijo, tú eres inteligente, si tú eres capaz, si tú has podido con ese curso el año pasado, ¿te acuerdas cuando hiciste esto?
Entonces le vas dando motivación, le vas dando ánimo, le vas dando entusiasmo, le das esperanza incluso ante una situación difícil. Tus palabras dan todo esto que está aquí, motivación, entusiasmo y esperanza. Y esas palabras que tú usas, a él se le van a quedar acá, ese día, esa noche, esa semana. Se le van a quedar acá, sobre todo si las repites y las repites, ¿ya? Entonces te das cuenta de la importancia de las palabras. No las subestimemos, usemos el poder de las palabras a nuestro favor en la crianza. Te va a ayudar mucho cambiar algunas frases por unas nuevas, ¿ya? Y eso también es importante. La palabra abre caminos. La palabra, como les dije, la palabra crea realidad. Entonces, si tú usas una etiqueta con tu hijo, si tú una etiqueta negativa, le pones un límite, ahí va a quedar. Y posiblemente ese niño crezca y siempre piense que nunca sirvió para las ciencias, el deporte o lo que sea. Pero ya, como les dije, ya le pusiste un límite. Pero ¿qué pasa si a pesar de que tú ves de que tiene un problema en algo, se le hace difícil algo, tú le hablas como que si él ya fuese eso? Como que si ya es bueno en matemáticas, le hablas como que si ya fuese bueno en inglés, le hablas como que si ya fuese bueno en deporte, le hablas como si él ya fuese aquello que él quisiera ser. Entonces tú traes a la realidad esa posibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con tus palabras él se lo va a creer. ¿No les ha pasado que alguna vez algún amigo, algún familiar o alguien en el trabajo les ha dicho, es que tú eres bien bueno para tal cosa, ¿no? Y tú, no me había dado cuenta. Sí, tú eres muy bueno para tal cosa, así, y te la crees. Y ya comienzas a decir, creo que sí, yo soy bueno para la computadora, yo soy buena para bailar, yo soy buena para tal cosa que me han dicho que yo soy bueno, soy buena. Tú no te habías dado cuenta, pero basta que alguien te lo diga y, depende, claro, quién te lo dice, tú empiezas a creértelo. Y por allí otro día viene alguien, otra persona y te lo vuelve a decir. Y te lo crees más. Y te lo crees más y al final resulta que eres bueno en tal cosa, que tú ni lo habías visto. Pero ¿qué pasó? Te la creíste. Y tus pensamientos, cuando tú te crees algo, tus pensamientos van a traer eso, o sea, va a hacer que tú te lo creas, que tú te sientas así y eso se va a dar en tu realidad, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nuestros hijos. Tú trátalo como si él ya hubiese aprobado el año. Tú trátalo como si él ya fuese muy bueno en los idiomas, en el deporte, o como si él ya fuese sociable. Hijos, pero qué bien socializaste ese día con tu amigo. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque muchas veces los papitos tienen esta duda, esta inquietud de que mi hijito no socializa mucho, mi hijito es tímido, se cohíbe, no conversa mucho, no le gusta hacer amigos. Entonces, ¿cuál es el error de los padres aquí? El error es que dices eso delante de él. Cuando se presenta una oportunidad, dices, ay, pero hijito, deberías ir a ser amigos, pero es que como tú eres tímido, ¿qué vas a ir, pues? Se lo refuerzas, se lo repites. Entonces el niño se lo cree y ya ni siquiera lo intenta. Ya le pusiste el límite, pero ¿qué pasa si abrimos un camino y tratamos de que esa posibilidad se haga realidad? ¿Qué pasa si tú le empiezas a decir, hijo, ese día vi que saludaste a fulanito, muy bien, estás socializando más, ¿no? Hijo, ese día vi que que te despediste o que estabas jugando con Carlitos, estás teniendo más amigos, ¿no? No sé, algo muy pequeño se lo vas resaltando, tu hijo lo va escuchando y se lo va a ir creyendo. Y de pronto pasan los meses y vas a ver que tu hijo ya es ese niño sociable que tú tanto querías o que él tanto quería ser, ¿no? Porque lo estás enfocando, te estás enfocando en lo que quieres que sea y no en lo que no quieres. Y eso es lo que va a crecer, eso es lo que se va a dar, eso es lo que se va a expresar al final. Entonces, esto ya está estudiado, la palabra abre caminos, abre posibilidades. Entonces, utiliza las frases adecuadas para que él se sienta así y comience a actuar acorde a ello. Y funciona, tienes que probarlo, tienes que hacerlo, te vas a dar cuenta que sí que funciona. Entonces, no me lo etiquetes ya y no te conformes con unas cuantas conductas que hayas visto. No creas que porque 3 veces sacó una nota baja en la tarea de matemáticas, no significa que no lo etiquetes y no creas tú tampoco que él no va a poder con matemáticas. No,
Al contrario, habla en positivo. Habla y háblale a él en positivo también. Todo es posible en realidad, ¿ya? Pero no lo limites. A ver, algo más importante de la palabra, del lenguaje, la palabra sana y calma. Claro que sí, los que les estaba diciendo con el ejemplo de mi niño, ¿no? Cuando tú ves a tus hijos que están de repente en un estado emocional de tristeza, frustración, decepción, miedo, tus palabras van a ayudar mucho a regular su sistema nervioso, porque les vas a dar confianza, les vas a dar apoyo emocional, validación emocional según lo que les dices. Entonces, de esa manera el niño se va a calmar. Entonces, si tu hijo de repente está con miedo porque tiene que ir al médico, están yendo a la cita del dentista, están yendo a la cita del médico, y tú lo ves un poquito con miedo, preocupado, y tú comienzas a hablar, empiezas a hablar, sí, pues porque el dentista seguramente va a utilizar ese aparato, y empiezas a hablar cosas, digamos, negativas, lo vas a asustar más. ¿No? Vas a asustarlo más a tu niño. Tú tienes que hablarle, digamos, cosas en positivo, decirle, por ejemplo, ese dentista es muy bueno, él trata muy bien, casi nunca hace doler, lo hace rapidito, te va a ir bien en tu cita. Aparte tú ya eres valiente, uy, esto no es nada, hijito, en realidad esto es súper fácil, algo muy sencillo. Entonces tú le vas hablando en positivo y tu hijito se va a ir calmando con tus palabras, o sea, tus palabras pueden o activar, digamos, el estrés, pueden activar el cortisol en tu hijo, puede estresarse con lo que tú le dices, o bien puedes ayudarlo a regular su sistema nervioso con tu lenguaje, con tus palabras, dependiendo la situación y dependiendo la emoción que él esté sintiendo, ¿ya? Y también cuando digo que ayuda a reparar el daño, me refiero a que si de repente en algún momento has tenido una discusión con él o gritaste o le dijiste una etiqueta negativa, algo inadecuado, pues también cuando tú te acercas y le dices, hijo, mi amor, yo te amo, yo te quiero, perdón por lo que te dije, lo siento, no debí de hablarte así, tú no eres un tonto, tú no eres un idiota, no. Y le pides disculpas, perdón, estas palabras que tú estás utilizando, te amo, perdón, también ayudan a sanarlo, ¿no? Ayudan a sanar esa heridita que estaba formándose ahí después de esa discusión o de ese momento. Entonces, aprovechen utilizar las palabras y su poder para poder reparar algún daño que haya sucedido y también para calmar el sistema nervioso. Por eso decimos que la palabra sana y calma, ¿ya? A ver, bueno, esto de todas maneras, hablar en positivo, esto ya lo hemos dicho, tratemos siempre de ver lo bueno, lo positivo de cada situación y sobre todo con nuestros niños que son pequeñitos, tratemos siempre de enfocarnos en lo positivo de cada vivencia, ¿ya? Hablemos siempre en positivo, bueno, esto ya lo saben, siempre lo repito, mis amores, no hablemos de las noticias negativas, no hablemos de las desgracias del día a día, no hablemos de los problemas del país y todo lo difícil, porque tu hijo está escuchando, porque esas creencias se quedan aquí, esas respuestas o esos comentarios que tú haces sobre la salud, sobre el dinero, sobre la seguridad ciudadana, sobre la vida, sobre todo eso que tú dices y dices, tu hijito lo está escuchando. Entonces tratemos siempre de hablar en positivo en el ambiente familiar. He escuchado personas que llegan y dicen, ¿cuál era la frase que una vez escuché y dije, no debemos utilizar eso delante de los chicos? La calle está dura o la vida está difícil, la vida está difícil, la calle está dura, no hay plata, no hay dinero. Estas frases tú las repites todos los días, tu hijo está escuchando eso y eso se lo va a creer. Y así se va a programar y así va a crecer pensando en negativo de la vida y del dinero, porque lo va a escuchar de forma repetida. Y recordemos que los niños aprenden de dos formas, por repetición, bueno, por modelaje también, por lo que ven, pero por experiencias repetitivas, ya sean experiencias vividas o mensajes, lenguaje, palabras repetidas por repetición y por cualquier experiencia que haya impactado mucho emocionalmente a la persona, en este caso al niño. Entonces, por un trauma, por ejemplo, ya aprendió algo allí, ¿no? O por una experiencia muy, muy vívida y muy feliz.
Cuando es muy fuerte la emoción, eso lo aprende, lo capta rápido, o cuando hay mucha repetición de algo. Entonces, si tú repites la misma frase todo el tiempo, él ya se está programando de esa manera, está formando ciertas creencias, se va a hablar de esa forma y así va a llegar a adulto y no queremos eso. Y entonces tratar siempre de hablar en positivo. Además, sí, recordemos que aquello en lo que nosotros nos enfocamos y le damos mucho poder a eso y le damos mucha energía a eso, eso es lo que va a crecer. Si tú te enfocas solamente en los aspectos negativos de tu hijo y hablas de lo negativo de tu hijo y hablas de lo negativo de tu hijo, ¿qué crees que se va a desarrollar, que va a crecer en la forma de ser de él? Hijo, tú mucho reniegas, tú eres muy renegón, tú eres muy desordenado, tú eres muy flojo. ¿Qué es lo que más vas a ver en tu hijo? Eso. Es que eso se va a seguir viendo, lo vas a seguir viendo, vas a seguir viendo su desorden, vas a seguir viendo vas a seguir viendo que no hace las cosas y vas a seguir viendo que está de mal humor. Porque eso es lo que le repites siempre, porque en eso te estás enfocando, en lo negativo, y eso es lo que va a crecer más. Pero si tú te enfocas en lo positivo y siempre le recalcas lo positivo y siempre le miras lo positivo, ¿qué crees que va a crecer en tu hijo? Lo positivo. Ya, hijo, qué entusiasta que eres. Qué bien, te gusta compartir, eres muy solidario con tus amigos, con tus primos, con tu hermana, con tu hermano. Y le recalcas eso, le resaltas eso. Eso es lo que más vas a ver también tú en el día a día en tu hijo. Entonces, qué importante lo que decimos, ¿ya? En qué nos enfocamos y qué es lo que repetimos más diariamente. Entonces, hasta aquí. Hasta aquí voy a ver si hay alguna pregunta, porque lo que viene a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Hola, hola, buenas noches. Elba, buenas noches. Mm, dejar alguna pregunta, dejar de programar, ¿cómo podemos reprogramar? Con palabras y frases amorosas, palabras, frases buenas, positivas, ¿ya? Y justo ahorita, por eso hice un alto, vamos a ver lenguaje consciente, ya vamos a ver un poquito el lenguaje consciente. Yo creo que fui un poco dura con mi hijo mayor. ¿Cómo regular cuando un niño se lo cree el mejor? Los padres ya quiere dominante, no entendí. No entendí tu preguntita, Norma. ¿Cómo regular cuando un niño se lo cree el mejor los padres? No, no entendí, amor. Mm, ¿Qué hacer? A ver, Héctor me pone, ¿qué haces cuando hay un doble discurso? Por ejemplo, su mamá y su abuela les hablan mal a mis hijas y yo les hablo bien y les aliento muy bien, genial. Esto ha generado que cualquier cosa que ellas les diga, mis hijas están reactivas hacia ellas, pues no lo aceptan y reaccionan mal. Tienen 6 y 9 años. Mira, qué importante es que esta información lo sepan todos en casa. Y de verdad, compartan esta información con sus familiares, porque a veces cuando nosotros mismos les decimos algo al familiar, el familiar no nos hace caso. Pero si le mostramos un video o se lo dice a otra persona que no es de la casa, ahí sí les hace caso, ¿no? Entonces de repente puedes mostrarles videos también. Pero qué importante es que el familiar conozca esta información para que todos apliquen esta información en casa. O sea, todos debemos hablar el mismo idioma en casa. Si estamos hablando de conciencia en casa, lo ideal es que todos comiencen a aprender de esto y comiencen a aplicar esto en casa. Entonces, si por aquí la pregunta es, hay doble discurso, papá dice todo en positivo, les alienta, les motiva, y de repente otro familiar dice todo lo contrario, pues tienes que hablar con ese familiar y decirle cómo tú realmente quieres criar a tus hijos y que lo que tú quieres es apoyo. Y primero tienes que enseñarle, tienes que educarle, porque no todos sabemos esto, no todos sabemos el poder del lenguaje, no todos sabemos el poder de las palabras. Las personas de verdad ignoran esto. Creen que decir, ay, soy una tonta, me olvidé de sacar, no sé, de sacar la leche del frigider, soy una tonta. La gente piensa que decir eso no pasa nada, que decir eso no va a traer alguna consecuencia, sí va a traer consecuencia. Sí, porque además no creo que el que dice esto no lo hace una vez al año, lo debe de decir de forma muy reiterativa. Entonces, tú te estás reforzando y así te vas a ver, así te vas a sentir y así vas a actuar como tonta, porque estás diciendo eso. O sea, el lenguaje sí que tiene mucho poder, pero la gente no lo sabe. Muchas personas desconocen esta información y lo utilizan de cualquier manera porque no saben que tiene un efecto en el sistema nervioso, en la mente.
en el cuerpo, en la biología, no lo saben. Entonces hay que educar primero, hay que hablarle, enseñarle a este familiar, esta abuelita, este abuelito, mira, por esto no hay que hacer esto, por esto sí hay que hacer lo otro, así que yo quiero criar a mis hijos. Entonces le educamos y le pedimos que colaboren y que hagamos, tengamos el mismo estilo de crianza todos en casa. ¿Ya? Esto es importante. Así que sí, hay que hacer algo al respecto. No podemos tener dobles o triples estilos de crianza en el hogar, porque por un lado el papá dice una cosa, la mamá otra cosa, el abuelo otra cosa, entonces todos tenemos que hablar el mismo idioma. Tiene que haber armonía en casa, ¿ya? Tiene que haber armonía. Mm, ¿Qué más me preguntan de la clase? A ver, mi hijo mayor no tiene amigos, tiene 20 años. Habría que conversar ahí para ver qué está pasando con tu hijo, Jessica. Tendrías que conversar con él y a ver para ver qué está pasando, por qué no tiene amigos y ver cómo ayudarle. Mm. Por supuesto que sí, me pregunta Luz. Toda esta información es para niños y para adolescentes, claro que sí, porque en la adolescencia los mensajes continúan reforzando aquellos que ya escucharon en la niñez. Entonces, si tú de niño siempre le has dicho a tu niño, eres maravilloso, eres hermoso, te amo, te quiero, y tú se lo sigues diciendo en la adolescencia, estás reforzando esos caminos neuronales, ya en el cerebrito, estás reforzando esa creencia. Pero si tú en la niñez le decías todo lo negativo y en la adolescencia también le vuelves a decir lo negativo, también estás reforzando lo negativo. Pero si tú en la niñez le decías cosas negativas y ahora en la adolescencia le quieres decir algo positivo, está bien también, o sea, estás a tiempo, porque va a formar nuevos caminos en su mente, nuevas creencias, ¿ya? O sea, está bien, hazlo. No hay, comencemos ya, comencemos ya. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta de la clase, mis amores? Ya en el caso de la rabia, es un tema emocional, la rabia hay que expresarla, las emociones se expresan. Tenemos una clase de emociones en el canal de Javier Herencia, ¿ya? Sobre las emociones. Ahí explico cómo podemos expresar en este caso la emoción del enojo. Y otra pregunta, ¿cuál es la pregunta y por qué me es difícil decirlo? ¿Cuál es la pregunta, Frida? No la vi. Bueno, a ver, mientras me van escribiendo, vamos a a la siguiente parte súper importante, miren. Ya, después de haber visto todo esto, ya, definitivamente no podemos dejar pasar el poder del lenguaje. A ver, acá está. Entonces, ya te diste cuenta que el lenguaje tiene un poder muy grande, ¿correcto? Forma creencias, moldea la identidad de la persona, en este caso el niño, cambia tu estado emocional, cambia tu neuroquímica, te limita o bien te potencia. Ya hemos visto lo importante que es el lenguaje, que es la palabra. Entonces, tu lenguaje debe ser consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora tienes que tener bastante cuidado antes de hablar, antes de expresarte con tus hijos. La semana pasada nosotros estábamos hablando sobre la comunicación con nuestra familia, con nuestros hijos, y ahí más que todo estábamos hablando sobre la forma, la manera de decir las cosas, el tono de voz, la manera de decirlo, el momento adecuado, qué preguntas hacer de forma que sean más empáticas, más respetuosas. Pero aquí lo que estamos viendo es el contenido de tus palabras. Sí, por un lado tenemos que tener también cuidado el cómo lo decimos, el tono de voz, no gritar y todo eso, pero lo que dices también es importante. Entonces, antes de decir algo a tus pequeños, a tus hijos o incluso a tu pareja, a la familia en sí, tú tienes que fijarte que si aquello que vas a decir construye o destruye. Hazte esta pregunta. Y a veces tú dices, uy, no, le iba a decir, eres un vago, eres un flojo, eres un desordenado. Obviamente esto no construye, esto destruye la autoestima, ¿no? Entonces tienes que evitar decir ese tipo de frases, ese tipo de palabras. Ya. Ahora, si tú sueles, cuando estás enojado o enojada, utilizar frases, etiquetas negativas, destructivas, pues vas a tener que hacer el ejercicio de la respiración, la pausa consciente, antes de hablar, antes de decirlo. Es decir, cuando vas a hablar con tus hijos, trata de que no estés con la emoción
a tope, porque puede salir cualquier palabra de tu boca, puede salir cualquier frase de tu boca, porque cuando las emociones son muy fuertes, las emociones nos gobiernan y no pensamos bien, no razonamos, no analizamos y podemos decir cualquier cosa que después nos arrepentimos. Entonces, tratar de no relacionarte con tus seres queridos cuando estás con la emoción muy fuerte. Tómate un tiempo, tómate una pausa, haz unas respiraciones, conversalo más tarde, en un par de horas, o en la tarde, en la noche, mañana. Haz una retirada breve, sal a pasear un ratito, respira, toma aire fresco y regresas. Y trata de mantener la situación, la conversación, cuando tú estés más tranquilo, tú estés más tranquila. ¿Para qué? Para que aquello que salga de tu boca sea algo positivo, sea algo bueno, no salga destrucción, no salga daño, no salga algo negativo, ¿no? Entonces, mira, si ya estamos diciendo que el lenguaje tiene mucho poder, tenemos que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, ese es el lenguaje consciente, en tomarme un tiempito antes de decir lo que voy a decir, hacerme esta pregunta que está aquí, la puedes apuntar si quieres, ¿ya? Si gustas. ¿De acuerdo? Bien. A ver, entonces aquí les he traído para que tomen nota también frases nutritivas. Por ahí me preguntaban, ya, y entonces, ¿qué digo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que decir? ¿No? Ya, entonces yo les voy a poner aquí algunas frasecitas, voy a poner acá para poder verlo mejor, para que puedas, aplicar en casa con tus hijos, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo aquí. Listo. A ver, mira, frases nutritivas. Ya estarás leyendo y estarás apuntando algunas. Reemplaza las etiquetas por fortalezas. Ya es lo que habíamos dicho. No etiquetes, no utilices etiquetas negativas porque las etiquetas te limitan a tu hijo. No uses etiquetas, ¿de acuerdo? Y tus hijos están en pleno desarrollo, ellos están en plena posibilidad de todo. Ellos están aprendiendo, su cerebro se está desarrollando. Si ahorita tu hijo no puede hacer algo, tranquilo, tranquila, que quién sabe lo puede hacer en un par de años en adolescencia. Entonces, siempre hay que ver la posibilidad positiva, ¿ya? Entonces cambiamos, por ejemplo, frases como eres testarudo, eres terco, a veo que tienes mucha determinación, veo que estás muy seguro de ti mismo en tu respuesta, hijo. Entonces, trata de cambiar, es de enfocarte en lo negativo y enfócate en lo positivo de un comportamiento de tu hijo en este caso. Siempre que puedas, haz preguntas, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir, ay, pero ¿por qué hiciste eso? Siempre haces lo mismo. ¿Por qué lo hiciste? Puedes decir, ¿qué aprendiste de esto? ¿No? ¿Qué has aprendido de esta situación? ¿De qué te sirve? ¿Qué lección te ha dado esto? ¿Qué te has dado cuenta? O sea, hacemos preguntas, ¿ya? Porque lo que queremos es utilizar un lenguaje más nutritivo, un lenguaje más saludable, más positivo. También usa el poder del todavía, lo que les decía. Si tu hijo algo no lo hace bien, ya vamos a suponer que se olvida siempre de las cosas, ¿no? Es que tú eres un olvidadizo, de todo te olvidas. Todavía estás en proceso de aprender a recordar todo lo que tienes que hacer en un día. Puedes usar esa frase. Todavía estás en proceso de puntos suspensivos, según la situación que tú estés viviendo con tu hijo en ese momento. Acostúmbrate a usar estos micromensajes de amor. Te amo, eres valioso, eres amor, te quiero, eres maravilloso, eres capaz, eres inteligente, eres creativo. Mira, esto es gratuito y lo puedes utilizar todo el tiempo, todos los días. Esto es un lenguaje nutritivo, un lenguaje que realmente es una semilla positiva que tú vas a sembrar en la mente de tu hijo y que va a cosechar seguridad en sí mismo, va a cosechar un buen autoconcepto, autovaloración, ¿no? Va a traer buenas cosechas, ¿ya? Entonces siembra semillas positivas en su mente, siempre dile frases, palabras amorosas, ¿ya? Transforma las prohibiciones en guías positivas. ¿Qué significa? Que siempre nosotros usamos el no a veces, ¿no? No corras, no hagas esto, no hables, no grites, no, 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 porque a veces mejor no podemos utilizar hijo, camina despacio, hablemos en silencio para escucharnos mejor, em, hablemos despacio que tu papá está descansando. Tratemos de hablar de esta manera para no usar siempre o mucho el no, 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 las prohibiciones en casa, porque cuando tú usas mucho el no en casa, a veces el niño, tu hijo, se va a frustrar, vas a sentirlo más frustrado porque
o a cualquier persona que tú le dices no, 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 no todo el día, al final se va a sentir frustrado porque va a sentir que no puede hacer cosas. Entonces es mejor darle la alternativa de la enseñanza o la guía positiva, ¿ya? Darle esa alternativa. Modela tu autodiálogo en voz alta. ¿Qué quiere decir esto? Que mira, a veces tú mismo como persona, a veces tú estás diciendo tu diálogo interior, a veces lo dices en voz alta también. Estás en la cocina, estás en la habitación, estás en la sala. Te olvidaste de, ay, me olvidé, qué tonta soy. Ay, no, estoy cansada. Estás hablando y lo dices en voz alta y las personas que están a tu alrededor te están escuchando. Entonces, si tú vas a decir algo en negativo, también sería bueno que tú lo cambies por una frase en positivo para que tu hijo aprenda cómo debe hablarse a sí mismo. Es decir, si tu hijo te escucha a ti decir, estoy estresada, soy una tonta, ay, me olvidé, ay, esto no puedo, ay, qué difícil, es que yo no sé nada, de alguna forma también va a aprender eso, también va a aprender a hablarse así. Pero si tú cambias estos diálogos de voz en voz alta y utilizas, "Ah, estoy cansada, pero voy a respirar, estoy enojada por eso que ha pasado, pero voy a respirar para calmarme". Tu hijo está aprendiendo la misma frase y la va a utilizar para sí mismo cuando viva la misma situación. Créeme que sí, lo va a aprender de ti. Entonces, cambia, siempre cambia, corrige tu diálogo interior, que lo usas a veces en voz alta, corrígelo, trata de que tu hijo lo que va a escuchar sea algo en positivo, ¿ya? Esto ya lo dijimos, también enfócate en lo positivo, reconoce las cosas buenas que tiene, su esfuerzo, su dedicación, su trabajo, su buena actitud, todo lo positivo que puede tener. Además que aquello en lo que tú te enfocas se expande. Ya, o sea, lo que tú, a donde va tu energía, eso va a crecer, eso se va a dar más, eso vas a ver más, porque le estás dando tú a tu atención a aquello. Entonces, si tú te enfocas solo en lo negativo, solamente vas a ver eso. Y tu hijo también solamente va a ver eso. Pero si tú te enfocas en lo positivo, con frases como, hijo, agradezco tu buena actitud, agradezco tu esfuerzo, tu dedicación, tu trabajo, veo que lo intentaste, veo que estás mejorando, veo que estás poniendo de tu parte. Eso está bien, ¿ya? Y tratemos de evitar decirle las cosas en negativo, como nada puedes, todo te equivocas, etcétera. Ritual de afirmaciones diarias. Ya, miren, yo siempre uso esto y yo lo recomiendo. Tratemos de que decirle a nuestros hijos que hagan sus propias afirmaciones, pero sería mejor si tú también las haces allí y lo compartes con ellos. O sea, las afirmaciones, las declaraciones positivas. Siempre es bueno que de repente en las mañanas lo hagan. Puede ser en cualquier momento, es decir, no tienes que sentarte necesariamente a hacer las declaraciones, las afirmaciones positivas. Las pueden hacer mientras desayunan, mientras se cambian, mientras se peinan, mientras se están yendo al colegio. Y que él lo diga en primera persona, yo soy amor, yo soy paz, yo soy luz, yo soy calma. Y todas las frases que utilizamos, ¿no? Que utilizamos bastante aquí en la Escuela de Javier, yo soy maravilloso, yo soy valioso, yo soy importante, yo soy inteligente, que use mucho el yo soy, porque esto, decirlo, cuando tú dices estas frases, te las crees, estás reprogramando tu mente. Entonces, ojo, esto sí también les quiero decir, si por ejemplo alguno de ustedes, papis, vuelvo a repetir, tienen un niño que de repente en el pasado han utilizado de forma inadecuada el lenguaje, y decían palabras o frases en negativo, puedes reprogramarlo, vuelvo a repetir, utilizando ahora frases o palabras en positivo o amorosas como estas que estoy mostrando. Entonces, si tú siempre le decías a tu hijo que no podía, que no sabía, que todo se equivoca, pues que a partir de ahora repita, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo puedo, yo sí puedo, y de esta forma va a crear nuevas vías en su cerebro, ¿ya? Va a crear, se van a abrir nuevos caminos en su mente, en su cerebro, relacionados a la capacidad. Si bien es cierto, sí se abrieron ciertas vías relacionadas al fracaso anteriormente, bueno, ahora vamos a crear nuevas vías relacionadas a a la suficiencia, a que yo soy suficiente, a que yo puedo, a que yo soy capaz, ¿no? A la capacidad, en otras palabras. ¿Ok?
Entonces, usemos mucho esto, estas afirmaciones diarias, tú como mamá, como papá también las puedes decir, las pueden decir juntos y él también las puede decir solo. De hecho, incluso puedes imprimirle una hojita con todas estas afirmaciones que tú quieres ver en tu hijo. Entonces, de repente, si tu hijo de repente reniega mucho, pues usa bastante el yo soy calma, yo soy paz, yo soy tranquilidad, yo soy relajación. Todo lo que quieres ver en él, ya, eso que lo diga, que lo repita todos los días, ¿no? De esa forma se va programando así. Y también te lo puedes decir tú, hijo, tú eres calma, tú eres paz, tú eres tranquilidad, ¿ya? Esto lo he puesto en mayúscula porque es muy, muy poderoso. Esto es muy poderoso. Úsalo tú para ti también y para tus hijos. Y bueno, repara tus palabras en voz alta. A veces, ¿qué pasa? Que a veces estamos enojados y decimos algo, ay, mira, no se han lavado la mano, son unos cochinos, son unos sucios, o mira cómo han dejado todo tirados los juguetes, son unos desordenados. Y nos damos cuenta, uy, ups, no debí decir eso, porque eso es un lenguaje en negativo, ¿no? Estoy poniendo etiquetas. Entonces, repáralo, repáralo simplemente en voz alta. Amor, hijo, lo siento, tú no eres sucio, tú no eres torpe, tú no eres tonto, tú no eres bobo, tú no eres sonso, tú no eres idiota. Complétalo. Solo olvidaste lavarte las manos, solo te equivocaste en esto, discúlpame, lo siento, perdón, hijo, tú eres inteligente, tú eres maravilloso, tú eres capaz, tú eres lo contrario. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, repáralo. En ese momento que te has dado cuenta, en ese momento que te diste cuenta, de repente te diste cuenta ya muy tarde, dijiste la etiqueta, bueno, repáralo en voz alta. Dice, pide perdón y dile lo que realmente sí es. ¿Ya? Además, los niños están aprendiendo. Los niños, no hay que etiquetarlos, ellos están en proceso de aprendizaje, en proceso de desarrollo, y todo lo que ahorita hacen, mañana quizás no lo hacen, están aprendiendo, pero necesitan de tu ayuda, necesitan de tu motivación, necesitan de tu ánimo, necesitan de tu buen uso del lenguaje, tu buena programación. Necesitan de eso para mejorar, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos visto el día de hoy, mis amores. Hemos visto el poder del lenguaje, la palabra. Para concluir, entonces, recuerda siempre programar en positivo, no etiquetar, no etiquetar negativamente. Evita mucho el uso del no, no puedes esto, no, no, no lo otro, no, no, no. Usa más sí, busca alternativas. No, puedes decir, hijo, puedes hablar, sí puedes hablar, pero más bajito. ¿Ves? Hijo, sí puedes tal cosa, pero con una alternativa, ¿no? Siempre da alternativas, lo que decía, haz preguntas en lugar de acusar, de etiquetar, haz preguntas, ¿qué has aprendido de esto? ¿Por qué no es correcto comportarse así? ¿Por qué no es correcto hacer esto? Haz preguntas para evitar usar etiquetas, ¿ya? No evalúes siempre negativamente, no evalúes negativamente, no te enfoques solo en lo negativo. Está bien enfocarse en lo negativo para enseñar algo, pero no para humillar, no para etiquetar, ¿ya? Utiliza siempre estas posibilidades las que hemos hablado, utiliza las posibilidades. Mi hijo, tú eres inteligente, tú eres capaz, aunque de repente últimamente no lo haya hecho bien, no haya demostrado esa inteligencia últimamente, tú simplemente dile que lo es y créetelo tú también, porque si tú te lo crees y tú te hablas así y tú le hablas así, eso es lo que se va a dar. Recuerden que el lenguaje y la palabra crea la realidad, crea realidad también. ¿Ya? Siempre vamos a describir algo o tratar de ver de una situación lo positivo, ¿ok? Y si no vamos a decir nada positivo, mejor no decimos nada en casa. No queremos estar hablando cosas negativas en casa, ¿de acuerdo? Hay cosas que los niños o adolescentes no tienen por qué escuchar, ni tus peleas, ni discusiones con tu pareja, ni los problemas de dinero, no tienen por qué escuchar. Mucho cuidado con eso que hablamos en casa, los problemas de dinero, los problemas de pareja, que sí, que fíjate que mi amiga me dijo que tu papá tal cosa, o hablar con la amiga mal de la pareja y los hijos escuchen, tampoco. Tienes que tener mucho cuidado con lo que tú vas a hablar delante de tu hijo. ¿Ya?
Entonces, si vas a hablar, trata de no hablar, mejor dicho, de problemas de salud de un familiar, de un vecino. Sí, porque mi vecino tiene tal enfermedad, lo han operado, se ha muerto. Esas cosas asustan a los niños. Tratar de no hablarlo delante de ellos. Hay conversaciones que los niños no tienen por qué escuchar. Y hay conversaciones incluso de las que no debemos ni que participar, porque tampoco nos trae nada positivo a nosotros. Fíjate de qué hablas todo el tiempo, con tus amistades, con tu familia. Fíjate, ¿no? Si eso que tú siempre estás hablando es algo negativo, te estás programando en negativo, ¿ya? Y a tu hijo también. Trata siempre de expresar tu afecto con palabras. Aprovecha que la palabra es gratis, la tienes allí, es una gran herramienta. Usa tus palabras, tu lenguaje para decirle cosas bonitas. Hijo, te amo, te quiero, estoy feliz de ser tu mamá, estoy orgullosa de ser tu papá, estoy feliz de que estés en esta familia, de que juntos vivamos todos nosotros. Siempre expresa tu afecto con palabras, todos los días. ¿Ya? Si se te hace difícil porque de repente en casa no hicieron esto cuando tú eras pequeñito o pequeñita, bueno, comienza a practicar o comienza a escribirlo. Mira, si nunca le has dicho te amo, te quiero a tu hijo, porque te cuesta o porque nunca lo hicieron contigo o no sabes cómo hacerlo o sientes ahí un pequeño bloqueo porque quizás, vuelvo a repetir, contigo no lo hicieron, pues agarra papelitos, papelito, jabón, hoja del cuaderno, córtalos así tipo tarjetitas y ahí escríbelo y se lo das. Si te cuesta decirlo, todos los días le das una tarjetita, una que dice te amo, otra que dice te quiero, que tengas un excelente día, estoy feliz de ser tu mamá, de ser tu abuelito, lo que sea, y se lo entregas en las tarjetitas nada más. Y practica así una semana, 2 semanas, de repente para la tercera ya estás diciéndoselo con palabras. ¿Ya? Porque sí, sucede, pasa que a muchas personas les cuesta expresar su amor y su afecto con palabras. Les cuesta decir te quiero, te amo, o dar abrazos, caricias. Comienza a ir practicando poquito a poquito, ¿ya? Nutre siempre con tus palabras. Siempre elógialo, siempre resáltale todo lo bueno, lo positivo. Recuerda que tu hijo se va a creer todo lo que tú le dices. Cuanto más pequeño, más se lo cree. Así que mucho cuidado con esas palabritas, con esos mensajitos, esas frases, ¿ya? El mensaje es muy importante. Nútrelo siempre con palabras amorosas y pues elimina ciertas palabras, aquí me faltó, elimina palabras negativas de tu día a día, palabras despectivas, negativas, todo lo que, todo lo que haga haga referencia, vuelvo a repetir, a escasez, a enfermedades, a pobreza, a criminalidad, a violencia. Evita hablar de eso, ¿ya? Y nombrar eso delante de los niños en el día a día y en realidad de manera general. De manera general también para ti, porque nosotros, los adultos, también nos estamos reprogramando cuando hablamos cierto lenguaje. Recuerda, entonces, si por ejemplo yo tengo baja autoestima, ¿ya? Y yo comienzo a utilizar frases como yo soy valiosa, yo soy amor, yo soy capaz, yo soy maravillosa, me voy a reprogramar y me voy a sentir mejor, voy a aumentar mi autoestima solo diciéndome esas palabras. ¿Ya? Entonces, lo mismo, o sea, en positivo funciona, pero en negativo también. Entonces, si yo de repente tengo baja autoestima y sigo utilizando el lenguaje, yo no puedo, yo no sé nada, yo no valgo para nada, nadie me quiere, etcétera, estoy reforzando mi baja autoestima. Entonces, ¿para qué hacer eso? Usémoslo en positivo. ¿No? Entonces, usemos el lenguaje en positivo. Bueno, hasta aquí hay alguna preguntita de repente. El tiempo se nos super fue. ¿Alguna preguntita? A ver, vamos a ver. Tengo 14 mensajitos nuevos. A ver, vamos a ver. Sí, la grabación se las voy a compartir, no se preocupen. Yo se las voy a compartir a familias conscientes. ¿Ya? Familias conscientes estamos compartiendo siempre las grabaciones. Si alguien no está en familia consciente, me dice para, si no enviarles el link. Yo tengo 2 hijas, 18 y 25. Como mamá sola, les hablé más en negativo. Me dice, bueno, no sale su nombre.
¿Y cómo hago con ellas? Para el cambio con ellas, por favor, como te comento, como les estoy comentando, a partir de ahora simplemente usamos el lenguaje adecuado. Ahí he puesto un montón de frases en las diapositivas, lo han visto. Hablar en positivo, que también lo mencionen ellas mismas en positivo, en primera persona, yo soy amor, yo puedo, yo soy capaz, yo soy inteligente, hablarse de esta manera y a partir de ahora pues hablarles también en positivo. Si es que todavía tienes la oportunidad de vivir con ellas o de comunicarte diariamente y si no tendrán que hacer su trabajo de sanación personal individual, ¿ya? Una consulta, ¿cómo puedo hacer si mi adolescente quiere estar en la computadora jugando, no me obedece? Aquí hay un tema de disciplina, aquí es un tema de disciplina, Elizabeth. Bueno, primero conversar, ya sabes, primero conversar, poner horarios, poner límites, poner horarios y reemplazar esos momentos o tiempos de pantallas por otras acciones que también sean agradables o divertidas, pero que no involucren la pantalla. Si no te obedece, que hay un tema de disciplina, tenemos una clase de disciplina con amor, podrías verla, te puede dar algunas herramientas para disciplinar con amor. A ver, tengo otras preguntas respecto al tema. Luz me dice, pero los niños son muy inteligentes y ellos escuchan en la escuela los comentarios de sus otros amigos en decir los chismes, etcétera. Qué buena pregunta, Luz. Perfecto. Sí, los niños son muy inteligentes. Sí, y en el colegio van a escuchar de todo. No, camino al colegio quizás también van a escuchar de todo. Las personas que están en el mismo carro o la radio si está prendida. Mis amores, hay cosas que no podemos controlar. No podemos controlar la escuela, los compañeros, las mismas profesoras, los mismos profesores, lo que les dirán, no lo podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es nuestro propio comportamiento, nuestro propio lenguaje. Entonces, tu deber es de ti, de tu persona que salga lo mejor. Tú haz tu parte. Tú da lo bueno, lo mejor de ti. ¿Ya? Entonces, de esa manera tú te sientes que estás haciendo todo lo humanamente posible o todo lo humanamente mejor por tus hijos. Y eso ya está bien, ya es suficiente. Por supuesto, no podemos controlar los amiguitos, los compañeritos, los vecinitos, no, no podemos controlar que nuestro hijo esté caminando en la calle, de pronto en la pantalla pasa por un lugar y hay un televisor y se ve de repente una escena de violencia, sangre, no, hay cosas, y en casa no lo ponemos, no ponemos ese tipo de escenas, pero lo vio en la calle. Es que eso, hay cosas que ya no vamos a poder controlar, pero hagamos nuestra parte, ya hagamos nuestra parte. Además, nuestra parte es reiterativa, es cotidiana. Entonces tiene mucho más fuerza nuestras palabras que la palabra de cualquier otra persona, porque nosotros somos los cuidadores, somos las personas más significativas. Pero claro, también a veces en el colegio los profesores tienden a ser algunas veces significativos para nuestros hijos. Pero bueno, vuelvo a repetir, eso ya no lo podemos controlar, pero hagamos nuestra parte, ¿ya? Luz me dice, "Hola, Elena, no estoy en las familias conscientes. Ya, les voy a agregar el link para los que no están, no se preocupen, mis amores. A ver qué otra preguntita hay. ¿Qué otra preguntita hay por allí? Me la escriben, me la escriben. A ver, para compartirles el link a quienes no estén. Aquí está familia consciente. Mm, a ver. Se las voy a pasar por aquí. Ya, ahorita les voy a pasar el link para que puedan ingresar quienes no estén. Ya, a ver, denme un segundito. Ahí está. Ahí está. Ujú, ujú. Y ahora sí, por acá los voy a enviar mejor. Ya, a ver. Y me dicen si les llegó bien. A ver, ¿ese es el link? Sí, sí llegó. Ya. A ver, y bueno, mis amores, voy a responder dos preguntitas más y vamos cerrando nuestra clasecita. A ver, por aquí está Novi. ¿Cómo hablar con mi hija ya que bajó en sus calificaciones y tiene una ruptura? Me dice que dejó de estar con un amigo que era su enamorado.
¿Cómo hablarle? Bueno, tienes que hablarle con paciencia, tienes que hablarle con respeto, con amor, con tu mente abierta, dispuesta a escuchar para poder darle algún consejo, para poder ayudarla, ponerle algún límite si es que es necesario. Tenemos una clasecita también que hicimos la semana pasada de cómo comunicarnos en la familia, comunicación empática, asertiva, lo puedes buscar también en el YouTube de Javier, te puede ayudar un poquito. En realidad, cuando vamos a hablar con nuestros hijos sobre cualquier situación, tenemos que ir con lo como metafóricamente con los brazos abiertos, porque no, lo que queremos es que ellos también se abran, sientan que les vamos a ayudar más que a regañar o a castigar, si no, no se van a abrir. Y al final de repente no nos van a colaborar. Entonces es mejor ir como que con los brazos abiertos para que ellos se expresen, nos cuenten y por allí que les podamos ayudar, porque nosotros recordemos que nuestro papel como padres y cuidadores es guiar, enseñar, proteger, enseñar, guiar, sostener. No es solo, no se trata de castigar, castigar, solo regañar, regañar. Eso no enseña, eso no ayuda, eso no da herramientas para la vida. ¿Ya? Entonces, esa sería mi respuesta. Mm, ¿Cómo hablar? Me dice Jessica, con mi niña de 4 años creo que está enfermándose por la ausencia de su papá. Hoy 4 añitos. De repente le ha afectado, claro que sí, a veces no, casi siempre afecta lo que pasa en el ambiente familiar, ¿ya? Bueno, puedes conversar con ella y preguntarle cómo se siente al respecto. Posiblemente te lo cuente, se abra y te comente, ¿ya? Si es así, pues sostenerla emocionalmente. De lo contrario, podrías buscar ayuda también profesional de repente, ¿ya? Bueno, mis amores, ahora sí los tengo que dejar porque Javier se tiene que conectar a su meditación. Mm. Gracias, gracias por compartir. Papás que agreden a sus hijos, bueno, la violencia, mis amores, la violencia bombardea la autoestima, daña la psiquis del niño. La violencia en todas sus formas no debería darse en el hogar, ni psicológica, ni física, ni sexual. Entonces, tratar de proteger a nuestros hijos de personas que podrían violentarlos. Ya tenemos que protegerlos. Esa persona que está violentando posiblemente necesite algún apoyo profesional. Ya, mis amores, bueno, los dejo. Con gusto, ya la siguiente clase seguimos contestando preguntitas. Ya, a ver, la última preguntita. A ver, me dice Rosa, ¿cómo hago con mi nieta cuando hace alguna travesura? La reto y se queda callada. O llora y tiene 5 años. Si se queda callada o llora es porque se ha asustado. ¿Ya? Entonces, pues hablarle despacio, 5 añitos, hay que hablarle muy despacio, con mucho respeto, con mucho amor y enseñarle. Los niños están aprendiendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ya 5 añitos recién además está comprendiendo la vida. Vamos con paciencia. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias a todos, a todos. Me despido. Gracias por haber estado aquí. Los dejo que tengan una maravillosa semana. No se preocupen, ahí les he puesto el link de WhatsApp de Familias Conscientes. Es un grupo gratuito, libre. Todos los que quieran aprender cada lunes algún tema relacionado a la familia, los hijos, la crianza, pues aquí vamos a estar. Ya que tengan una maravillosa semana y les vamos a compartir mañana la clasecita. Besos, cariño, amor a todos, paz. Chau, chau, chau. Yo también.